Si escribir es tu pasión, pero te falta constancia y foco, Quédate porque en este episodio vamos a aprender a mantener el objetivo y darle a la tecla sin descanso. ¿lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes, como cada semana volvemos con un nuevo episodio, a pesar de que esta ha sido una semana oscura para nuestro país. El desastre de la Dana ha golpeado con fuerza a la Comunidad Valenciana y algunas zonas de Castilla-La Mancha, como ya sabréis, ambos vecinos de Murcia. Desde Desayuno con Romance queremos expresar nuestro dolor por todos los afectados. Os mandamos todo nuestro apoyo y fuerza para superar estos duros momentos. Sí, y además también queríamos expresar nuestro orgullo, porque a pesar de que desde un primer momento no se tuvo claro la organización por parte del gobierno cuál iba a ser, un montón de ciudadanos han ido con toda su energía, con esa solidaridad que sí destaca entre los ciudadanos y ayudar a los vecinos, y la verdad es que me parece una labor increíble la que han hecho, porque han ayudado muchísimo y han levantado el espíritu, que al final cuando pasa algo así pues debe de ser horrible, súper traumático, y ver que no estás solo creo que es muy importante, o sea que yo estoy muy orgullosa. Además, varios compañeros han lanzado campañas para apoyar a las librerías y a los autores afectados, a protectoras de animales y a organizaciones sin ánimo de lucro. Os invitamos a que veáis las iniciativas en redes sociales de Mil Libros con T, Chris Watson y el listado de librerías afectadas que ha publicado Javier Ruescas en sus perfiles, para echar una mano y apoyar, porque al final en un desastre así cada pequeño gesto cuenta. Y ahora no vamos a hacerte esperar más, porque hoy vamos a hablar de retos de escritura. Como sabrás, y si no lo sabes, pues para eso estamos aquí, para contártelo, noviembre es el mes del NaNoWriMo, o como yo decía antes de escuchárselo a Nana Literaria, el NaNoWriMo. Ese mes en el que los escritores pues afilamos nuestras plumas, engrasamos nuestros teclados y nos lanzamos a la aventura de escribir nada más y nada menos que 50.000 palabras en un mes, o el reto personal que cada uno se proponga con mayor o menor optimismo, aunque el objetivo original del Nano es ese, esas 50.000 palabras. Se trata de un proyecto que puede ser bastante ambicioso y quizá desmoralizador si no estás habituada a mantener ese ritmo frenético de escritura diaria. Pero nuestra invitada de hoy nos va a dar una serie de claves muy interesantes para ayudarte con este reto. Estamos hablando de Lidia Chas. Lidia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y te vamos a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Pero después te vas a presentar tú. Lidia es escritora de novela romántica, es mentora literaria y correctora. Para ella, noviembre es pura magia, ahora si no me corriges, según lo define en una de sus publicaciones, y es una maga en el arte de acompañar para que este reto se pueda hacer realidad, como lo demuestran las publicaciones que tiene actualmente activas en sus redes sociales. En Desayuno con Romance, Lidia, nos gusta mucho que nuestros invitados se presenten, así que me gustaría saber, ¿quién es Lidia Chas? Qué difícil. Sí. Pues la verdad que siempre me defino como escritora. De hecho, es una etiqueta que llevo siempre desde incluso cuando me dedicaba a otras cosas fuera del mundo literario. Aparte de ser escritora de comedia romántica, también me formé como correctora, como editora y como lectora profesional. Y actualmente me dedico sobre todo a acompañar a mujeres a escribir una novela romántica. Está muy bien eso de que desde ya hace tiempo, ¿no? Desde el principio te definas como escritora, porque creo que es una etiqueta que a la mayoría nos cuesta decirlo al principio, no calificarnos a nosotros mismos como escritoras. Es una cosa como que se dice muy con la boca pequeña, ¿no? Entonces, muy orgullosa de que es que tenemos que decirlo, somos escritores.
Y más de Ya romance. está. De Exacto, Exacto, exacto. la coletilla. Entonces, sabemos que fue en 2017 cuando empezó para ti esta aventura del NaNoWriMo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Creo que fue en el 2016 cuando me metí a escribir en Wattpad, creo que fue por ahí, y además creo que fue en noviembre también, y ya empezaba a escuchar así del NaNoWriMo, que veía que había escritoras ya metidas en el ajo, pero claro, yo no me veía preparada. Estaba empezando a escribir, bueno, llevaba mucho tiempo escribiendo, pero estaba empezando a publicar. Y fue en el 2017, con la segunda parte de una novela que actualmente voy a volver a republicar, que me lancé de lleno. Y la verdad que me ayudó mucho, sobre todo a autoconocerme, porque muchas veces pensamos que nos conocemos como escritoras, que sabemos qué es lo que se nos da mejor y lo que se nos da peor. Y a mí esta primera experiencia me ayudó a darme cuenta de cuando yo tenía bloqueos, cuando no los tenía, cuando, pues por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo empezar a escribir. Esos primeros capítulos, que son pues a lo mejor los primeros 5 o 10 capítulos, a mí me pueden llevar 10 días o más. Y en cambio el resto de la novela me fluye sola. Hay otras escritoras que es todo lo contrario, ¿no? Empiezan súper emocionadas y yo hasta que me enfrenté a un reto de 50.000 palabras en 30 días, no me di cuenta. Porque como normalmente no tenemos un plazo, a no ser que trabajemos con un plazo editorial, pues al final no es tan frecuente que seamos tan conscientes de eso. Y para mí, por lo menos, para mí el nano fue como una experiencia. Yo comparto contigo lo de que te cueste el principio, porque a mí me pasa igual, a mí el principio me cuesta mucho más que el resto, y el caso es que en este nano que estoy escribiendo la segunda parte de Hija de la Muerte, lo que he hecho para avanzar es todo el principio lo tengo en plan, bueno, va a pasar X, va a pasar esto, tal, y me he pasado a partes más adelante porque si no estaba súper bloqueada ahí. Pues sí, porque también muchas veces todavía no conocemos eso, nuestros personajes, cómo van a reaccionar. Encima, ya cuando estamos muy metidas en el mundo literario, estamos ya con la sensación de que el primer capítulo tiene que ser impresionante, tiene que impactar. Y cuando estamos en el nano, que son 50.000 palabras, hay que correr, no puedes estar pensando en, uy, es que a lo mejor el primer capítulo no les gusta y cierran el libro. Y cuando ya estamos muy metidas en esto, pues no sale solo. Claro, y tampoco te puedes permitir estar reescribiendo, ¿verdad? Ese primer capítulo constantemente para darle la vuelta, ¿verdad? Bueno, siempre es una alternativa y sí, yo creo que en el nano sería lo más inteligente, pero no nos sale normalmente. Claro. Y Lidia, desde 2017 a mí me sorprende mucho porque la constancia, por ejemplo, yo no soy una persona muy constante y admiro mucho las personas que demuestran que año tras año van persiguiendo sus metas. Y tú desde 2017, por una de las publicaciones recientes que has hecho por Instagram, se ha visto que has continuado todos los años participando en el Nano. A mí me gustaría que nos contaras, o sea, que si recuerdas algún año especialmente bueno o especialmente malo por no haber conseguido el objetivo que te marcaste. Sí, pues recuerdo un par de años que fueron muy, muy buenos. De hecho, uno en concreto que lo hice a medias con otra escritora. Bueno, escribíamos una novela las dos juntas. Y ese año escribimos la novela en 21 días. Nos pareció totalmente alucinante. De hecho, es una novela que tiene unas 70.000 palabras, más o menos. Lo que pasa es que ella contaba sus palabras, yo contaba las mías. Entonces, seguimos con la segunda parte dentro del propio Nano y acabamos con novela y media. Y fue como para mí fue el año más ilusionante, porque hasta no me costó empezar, que es como mi talón de Aquiles. También es verdad que trabajar con una persona a la que no le cuesta empezar siempre te da ese empuje de ir tirando. Y ella es todo lo contrario a mí, ya se bloquea más hacia adelante que al principio, entonces nos íbamos como dando empujones la una a la otra. Y mi peor nano fue en el 2022, de hecho no iba a participar, o sea, participé porque no quería romper mi racha de nano y porque realmente me ilusiona, porque unos días antes de empezar el nano murió mi abuela y claro, no tenía yo además yo escribo comedia romántica, no tenía el cuerpo para comedia. Y entonces me metí con una historia que tenía la idea por ahí pululando y fue totalmente brújula, creo que no sé si fueron 20.000 palabras, 25.000, por ahí, a donde llegué. Y totalmente fuera de mi zona de confort, porque sí que intenté como volcar un poco ese dolor, el duelo.
Y claro, es una novela bueno, que realmente no es ni novela. Pero sí fue como un poco el fracaso, que para mí no lo fue, porque conseguí pues al final hacer como una especie de escritura terapéutica ese año. Y además te sirvió eso para volcar todos esos sentimientos que a lo mejor no te hubiesen permitido empezar otro proyecto de comedia en un tiempo. Efectivamente, sí, efectivamente. Qué bien. Es curioso que digas lo de que lo hiciste más de forma brújula, porque tú no eres nada brújula, ¿verdad? No soy nada brújula. Nada, hice un proyecto ahora este verano, probé a intentarlo y conseguí escribir como 3 capítulos en modo brújula más o menos y luego ya empecé a hacer fichas de personajes. Hice un poco trampa. Intenté seguir un poquito, pero qué va. Necesitaba No sabía. conocerlos. Y para las personas que nunca se han enfrentado al NaNoWriMo o que lo han hecho y no han conseguido su objetivo, que es bastante común, ¿qué hay que tener en cuenta antes de decidir enfrentarse a un reto así? Primero yo creo que ser muy consciente de qué reto nos queremos poner. Porque muchas veces nos ponemos las 50.000 palabras cuando a lo mejor nos espera un mes de muchísimo trabajo, de a lo mejor tener los niños constantemente en casa, las que sois mamás, o ser muy consciente del tiempo que tenemos, porque si no, ¿qué pasa? Que cuando no llegamos a esas palabras o cuando estamos muy lejos de ellas, nos frustramos y directamente paramos. Entonces, saber qué reto nos queremos poner. Y un reto asequible podría ser perfectamente, o sea, un buen reto podría ser ponernos 20.000 palabras si normalmente escribimos 4.000 al mes. De hecho, es retador, es muy retador en ese caso. O escribir, no sé, de lunes a viernes, o lo de escribir todos los días, no estoy muy de acuerdo, porque a veces si fallamos un día ya como que nos cabreamos y decimos, pues ya está, ya no escribo más. Pero sí a lo mejor ponerte como meta escribir X días al mes también sería interesante. Después, si te propones los 50.000 porque puedes llegar a ellas, o si te propones 20.000 porque es el reto al que puedes acceder, yo creo que deberíamos tener claro siempre cierta estructura de la novela, a lo mejor no hacer una escaleta al uso, porque sé que muchísimas escritoras que son 100% brújula y que no pueden hacer una escaleta, que se bloquean, pero sí tener ciertas cosas claras para no encontrarse de repente, pues yo qué sé, en el día 10 que no saben por dónde seguir y directamente entrar en bloqueo y pasarse a lo mejor 10 días bloqueadas. Porque al final, como es un reto de 30 días, lo ideal es, si no escribes todos los días, no pasa nada, pero sí escribir, pues por lo menos, no sé, unos 4 o 5 días a la semana sería lo ideal. Si entras en un bloqueo que te impide avanzar en 2 semanas, no lo vas a conseguir y te vas a frustrar. Entonces, a lo mejor no tener una escaleta completa. A mí personalmente, incluso tener una escaleta completa a mí me bloquea. Necesito tener como cierta libertad también para fluir. Pero sí tener, lo que yo siempre les recomiendo tener es el comienzo claro, el final, bueno, claro, más o menos, saber un poco como por dónde va a empezar más o menos, el final para saber hacia dónde te diriges, porque si no es muy posible que nos desviemos por el camino. Y sobre todo conocer a los personajes. Saber, pues eso, cómo reaccionan los personajes, cómo son, bueno, también conocerlos físicamente y demás. A lo mejor no hacer una ficha al uso súper elaborada, que yo entiendo que a mucha gente eso también le bloquea, pero sí conocerlos, como, no sé, como si te tomaras un café con ellos. Saber cómo se comportan, cómo reaccionan ante ciertas cosas que son importantes para la historia. O sea que aunque no tengamos una escaleta bien definida, las fichas de personaje sí que parecen interesantes, ¿verdad? Para enfrentarse al reto. Sí, y incluso también pues tener un pequeño esquemita, que no muy elaborado, ¿no? De la introducción, de cómo va a empezar la novela, de cómo se va a desarrollar, cuál es la idea de la novela. Incluso también trabajar con una sinopsis de trabajo, que eso también es súper interesante, que no es la sinopsis que ponemos en la parte de atrás del libro, sino pues un argumento general de la novela para a partir de ahí comenzar a trabajar. Algo muy básico y algo que nos sirva a nosotras para comenzar a desarrollar esa historia, como para no perder el foco de hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra idea con esa novela. Todos estos consejos los has estado compartiendo la semana pasada, creo que fue,
en Instagram, en una serie de posts que llamaste Planifica tu novela conmigo en 5 días. ¿Hay algo más que hayas estado contando en estas publicaciones que deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar el nano? ¿Y con cuánta antelación crees que deberíamos empezar a planificarlo antes de empezar a escribir? Creo que en las publicaciones también mencioné la importancia de tener en cuenta el conflicto de la novela, que bueno, vendría a ser un poco la sinopsis de trabajo, pero un poco más elaborada, es decir, tener, por un lado, la sinopsis de trabajo, saber lo que queremos que pase en la novela, luego conocer a nuestros personajes y luego saber cuál va a ser el conflicto en esencia de la historia y a poder ser, si podemos, conocer esos giros que vamos a hacer dentro de la novela. No siempre se puede, porque sé que las que son muy brújulas les cuesta un montón saber cuándo van a poner esos giros y qué va a pasar, pero bueno, si podemos saberlo, siempre es una ayuda para saber hacia dónde vamos en cada punto de la escritura. Y la antelación, pues eso ya es que depende de cada escritora. Trabajé con algunas a principios de noviembre ya, octubre, para trabajar la escaleta, y con otras terminé el último día antes del nano. Y estaba escribiendo tan ricamente que no te sabría decir. A mí me funciona ir trabajándolo poco a poco. Me gusta como ir metiéndome poco a poco en la piel de los personajes, ir entendiéndolos. A mí es que el proceso de escaleta me gusta mucho. Soy bastante friki en la escaleta. Entonces sí que a lo mejor un mes tranquilamente me puedo pasar entre creación de personajes, haciendo los vision boards, que bueno, que es otra alternativa muy buena para conocerlos también, hacer un panel de visión que se puede hacer en Pinterest, por ejemplo, con el físico de los personajes, con qué les gusta hacer. A mí todo eso me encanta. Entonces me podría pasar un mes entero conociéndolos. Yo nunca lo he practicado y lo he leído en varios perfiles de redes sociales. Y entonces tú sí que crees, ¿verdad? Que el tema de hacer un vision board como que te da la imagen mucho mejor. A mí me ayuda mucho. De hecho, en la escaleta tengo un apartado especial para poner el vision board de cada personaje y normalmente con los secundarios, que son así más principales, también lo hago. Lo practicaremos, te vamos a hacer caso, Lidia. A mí me apetece hacerlo porque además creo que es muy divertida también esa búsqueda de imágenes que cuadren con lo que tú tienes en tu imaginación. Exactamente, porque es cierto que mucha gente tiene como un muso o una musa para cada personaje, pero muchas yo, por ejemplo, no suelo tenerlo y me sorprendo a veces cuando encuentro personas que se acercan, ¿no?, a lo que yo tenía en mi cabeza, personas que no conozco de nada, que entro en Pinterest y digo, jolín, pues se asemeja bastante a lo que yo me imaginaba de este personaje y pues también un poco esa forma de vestir, esa forma de comportarse, los gustos de cada uno. Al final, si a alguien, pues yo qué sé, le atrae más el baloncesto, pues que en su vision board pues aparezca algo que tenga que ver con el baloncesto. No sé, son detalles que a mí, por ejemplo, me hacen meterme mucho más en el personaje. Incluso conozco autoras que lo imprimen y lo tienen en la pared mientras escriben la novela. Es otra forma de meterse dentro de la perspectiva. Sobre todo cuando están escritas en primera persona es como muy importante tener esa visión, ¿no?, de cómo es cada uno y cómo se siente. Y bueno, a ver, cada una tiene su método y al final hay muchos. Y si alguna escritora que ha empezado el nano le pasa esto que has comentado antes, que se queda bloqueada a lo mejor en el día 10 o hoy que estamos a día 6, que se queda bloqueada, ¿qué le recomendarías para salir de ese bloqueo? ¿Que repasase la planificación, que tirase por otro camino? ¿Qué consejos le puedes dar a alguien que está bloqueado en medio del nano? Si se bloquean sin escaleta, yo siempre recomiendo sentarse a hacerla. Pues empezar a visualizar un poquito cómo son cada personaje, ponerle un poco de orden, porque a veces, muchas veces me encuentro con que los bloqueos son porque hacen algo incoherente para un personaje, dicen es que esto no es coherente con lo que yo tenía en mi cabeza y puede que no lo sea, pero como no tienen una ficha creada, no saben hacia dónde tirar, no saben realmente cómo reaccionaría ese personaje ante esa escena. Pues, por ejemplo, una escena de ira, ¿no?, que el personaje pues a lo mejor reaccione y se vaya y me dice, pero es que no es coherente, o sea, ella no es consciente del problema, del bloqueo, ¿no?, pero cuando lo lees dices, es que no está siendo coherente con este personaje, pero como tú no hiciste una ficha para saber cómo reaccionaría, no te estás dando cuenta de que no está siendo coherente.
mejor pues ese personaje pues saltaría, se enfadaría o se refugiaría en algo, pero ella no lo está viendo. Entonces muchas veces yo lo que recomiendo ahí es parar y enfrentarse a la temida escaleta un poquito, por lo menos a crear un poquito ese personaje o a visualizar lo que llevas escrito. Pues yo qué sé, por ejemplo, introducción, ¿qué escribí en la introducción? ¿Qué escribí en el capítulo 1, en el capítulo 2? Eso como que da un poco más de pereza, pero a veces si ves un poquito hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar, consigues entender un poco esa historia, ¿no? Consigues como encontrarte. Si ya tenías escaleta, entonces otra cosa que recomiendo a veces es irte al futuro. Si estás bloqueado con una escena porque no te sale, a lo mejor no es tu momento. Sobre todo nosotras, que somos cíclicas, a veces no estamos en ese momento de escribir ciertas escenas. Vete al futuro, vete a una escena que realmente te apetezca escribir, que estés en el momento. A veces llegamos a escenas, yo que sé, que son muy emocionales, como puede ser a lo mejor un primer beso entre los protagonistas, una escena erótica, que nos cuesta mucho más narrar. Y es eso lo que nos bloquea, que no estamos en ese momento y decimos, es que la tengo en mi cabeza, pero no sale. Pues a veces es dejarla ahí unos días, seguir adelante y después volver a ella. Yo creo que ya el cuerpo te pide, ya dice, vale, ya es mi momento de escribir esto porque ya siento que voy a estar capacitada para escribir esto. Entonces, bueno, eso también podría funcionar incluso sin escaleta. Si tienes la idea clara en tu cabeza, podría funcionar también. Aún así, yo creo que conocer a los personajes un poquito siempre nos va a ayudar a ser un poquito más coherentes y a no perdernos. No se me habría ocurrido nunca, porque yo soy mucho de empecinarme, ¿no? Estoy en una escena y sí o sí tengo que seguir con la siguiente de manera lineal. Y esto que estás diciendo me abre mucho la mente, porque es verdad que algunas veces no estás preparado para escribir una escena en concreto y si te vas al futuro y después vuelves, pues lo voy a probar también. O sea, porque es verdad que empecinarse no funciona, lo que hace es que te frustres más. Y es que uno de mis peores bloqueos que recuerdo, que fueron meses de bloqueo, fue con un primer beso que lo tenía súper claro en mi cabeza, pero cada vez que lo cogía no era el momento y encima ya lo cogía enfadada porque decía, pero es que tiene que salir, ¿por qué no sale si yo lo tengo súper claro en mi cabeza? Pero era una escena de muchas emociones porque bueno, era un primer beso entre dos mejores amigos, yo quería que se notara esa emoción y ese miedo de los dos y no sabía cómo narrarlo. Directamente estaba paralizada y al final dejé la escena, me fui al futuro y como 2 semanas después pude escribirlo y salió como yo quería que saliera desde el principio. Y claro, desde ese momento fue que empecé a darme cuenta de que, claro, yo no estaba en ese momento y encima, como estaba frustrada, cada vez que me sentaba delante del ordenador era peor. Constantemente era, pues escribía cosas, pero no salía como yo quería. Pero si yo tengo la escena súper clara en mi cabeza, ¿por qué no sale? ¿Por qué no fluía? Otra de las cosas que hemos visto muy interesantes de las que haces en tus redes sociales está también relacionada con esto, porque al final, cuando estás bloqueado, escribir apoyándote en otras personas también puede servir para que tus ideas vuelvan a fluir. Y en tus redes sociales has anunciado que tienes un grupo de Telegram para ese apoyo que tanto se necesita en el nano. Nos gustaría saber en qué consiste este grupo y quién puede acceder al grupo. Acceder puede acceder quien quiera, es totalmente libre. La idea del grupo es básicamente pues eso, darnos ese cariño, ese apoyo entre nosotras. Digo nosotras porque somos todas mujeres, pero bueno, pueden entrar hombres también si quieren. Y pues sobre todo, pues no sé, también darnos cuenta de que aunque tengamos un día malo, la otra también puede tenerlo y no sentirnos tan mal, ¿no? Abrazarnos también en esos momentos. Y, por ejemplo, empecé el nano muy mal, pues como todos los años, y yo soy consciente de qué es lo que me pasa. Y uno de los primeros días las chicas estaban diciendo, jo, es que solo escribí 500 palabras y pues les mandé un audio diciéndoles, vale, yo no escribí ni 500, yo escribí 200. Y no me siento mal porque sé que soy así y me conozco. Entonces es importante también que entre todas pues nos vayamos como dando pues, pequeños consejos para seguir adelante y animarnos. También la idea del grupo es, creamos una planillita de Excel para que puedan poner allí las palabras que escriben cada día, por si no quieren utilizar la plataforma del Nano, que alguna pues no le apetecía. Y es un poco eso, simplemente pues eso, darnos apoyo mutuo entre todas. El otro día, por ejemplo, también una chica decía que se había quedado que se le había estropeado el cargador del portátil o que se lo había olvidado y ya otra chica le dio una solución, ¿no?
Y, no sé, ver esas cosas que estamos ahí, pues, para no solo decirnos, oye, ánimo, sino para darnos soluciones efectivas de cómo podemos actuar y cómo podemos mejorar, pues es bonito, la verdad. De momento es un grupo Varias cabezas pequeñito. pensando a la vez. Es que se nos ha enseñado, entre comillas, ¿no? Como que las escritoras, ¿no? Los escritores tenemos que vernos como contrincantes y al final somos compañeros, ¿no? Es como dentro de una oficina, pues las diferentes personas que trabajan ahí son compañeros, pues nosotros también tenemos el mismo trabajo y deberíamos tratarnos unos a otros como eso, como compañeros y apoyarnos en ellos para, pues, en esta época y en el resto del año. Efectivamente. Yo no sé si es que ya me rodeo con personas que piensan parecido a mí, pero cada vez me encuentro menos ese pensamiento y me alegra mucho. Porque realmente, mira, sí, somos muchos escritores, somos muchísimos escritores, pero es que hay muchísimos más lectores. Y independientemente, a cada escritor que nos lleva 4 o 5 meses, un año escribir un libro, ¿y cuántos libros se lee un lector en un mes? Es que realmente no somos competencia por ningún lado. Claro. Quien lee mi libro puede leer los vuestros prácticamente a la vez. Que no somos ni competencia casi del día a día, porque hay lectores que se leen 10 libros al mes o más. O sea que al final no es, no sé, nos debemos dar cariño, yo creo, entre nosotros y por suerte yo cada vez lo veo menos, ¿eh? Pero no sé si es porque me estoy rodeando más de personas que piensan como yo, pero sí, yo creo que tenemos que perder un poco eso. Sí. Y quería hacer un apunte de lo de, porque en el nano nos parece que nos enfocamos mucho en el tema de dividir las palabras exactamente entre los 30 días y como que hay que escribir 1667 palabras cada día obligatoriamente y religiosamente y si no ya estás fallando, pero al final es que el nano es un reto mensual, no es un reto diario ni semanal, o sea, es mensual, es escribir las 50.000 palabras o lo que te pongas en los 30 días. Da igual si al principio escribes menos y luego más, si al principio escribes más y luego menos, realmente el logro es llegar a esa cifra independientemente de lo que escribas cada día o incluso si hay días que no escribes nada. Efectivamente, efectivamente. Yo hubo años que empecé, bueno, yo siempre empiezo mal. Creo que solo hubo un año que empecé bien, siempre empiezo mal, siempre empiezo con, pues eso, como muchísimo, 1000 palabras al día y ya tirando a mucho. Pues al final llega un punto en que yo ahora mismo debería llevar escritas, no sé, creo que vamos por 8000 ya o 10.000 o una cosa creo así, ¿no? Que 10.000 hoy era, 10.000 era hoy. Yo llevo 3300. Claro, pero al final, como es el mes, no hay que agobiarse. Efectivamente, al final es el cómputo de todo el mes. Entonces, si eres una persona que empiezas más despacito o que te surgen cosas ahora y luego ya te lanzas y pues a lo mejor en un día consigas escribir 5000 palabras, ahí metes un subidón tremendo. Al final es conseguir tú también encontrar tu equilibrio y saber, pues yo sé que voy lenta al principio, no pasa nada porque sé que va a llegar un punto en que yo no sé si voy a llegar a las 50.000, pero sé que voy a escribir bastante. No, claro. No me agobia tampoco me agobia llegar a las 50.000, si no llego tampoco pasa nada. Pero sí que al final es pues un poco también conocerse a uno y decir, vale, pues ahora o me ha pasado X o de repente pues tengo gripe y no me apetece escribir o no soy capaz y ya he fracasado. No, para nada. Al final es el cómputo de un mes entero. Y tenemos semanas mejores, semanas peores. Y como digo, sobre todo nosotras siendo cíclicas, porque hay semanas en que estamos, que lo damos todo y otras pues un poquito más bajitas y no pasa nada. Y una vez que terminamos el nano, ¿no? Que salimos ya de este mes de noviembre, ¿cuál es el siguiente paso que deberíamos abordar en nuestro manuscrito, entendiendo que hayamos llegado a terminar ese primer borrador? Porque si no, obviamente, pues es seguir escribiendo, claro. Difícil, ¿no? Cuando llega diciembre, por lo menos a mí me pasa, acabo tan cansada que ya como que no me apetece ni seguir escribiendo. Pues la verdad que yo creo que deberíamos dejarlo reposar. Siempre pienso que antes de pasar a la siguiente fase, que para mí sería evidentemente releer el manuscrito, hacer una primera corrección nosotros y luego mandarlo al astero, yo creo que debe reposar un tiempecito hasta que como que nos olvidemos un poco de esa novela, ¿no? Que ya podamos leerla y ver esos errores, sobre todo errores de edición, errores de
pues de coherencia, que al final se nos cuelan a todos y más cuando tenemos que escribir tantas palabras en un mes. Y luego a partir de ahí sí que recomiendo pues hacer una edición propia y una corrección propia porque las ceros se merecen que vayan lo mejor posible dentro de lo que nosotros podemos y después de las cero corrección profesional. Pero eso ya yo recomiendo, es que claro, depende de cada autor. Conozco autoras que al mes siguiente no se acuerdan ya casi de la novela, entonces, bueno, pues podrías hacerlo al mes siguiente, pero no suele ser lo normal. Yo suelo dejar mínimo 3-4 meses de distancia, si no puedo dejar más. Pero bueno, eso ya depende de cada autor. Claro, Solo con también, esa perspectiva. Claro, también depende de si autopublicas, si llevas plazos de editorial, es que claro, cada efectivamente. proceso es un mundo. Efectivamente. No, claro, si es plazos de editorial, pues ya directamente a releer y a las cero. Claro. Y fuera del nano, durante el resto del año, como experta en planificación, ¿qué beneficios crees que tiene en la escritura trabajar con objetivos, planificar todo el año literario? ¿Y qué recomiendas si no se logran cumplir estos objetivos? Yo creo que los beneficios es sobre todo tener foco, porque sabemos lo que queremos conseguir y no vamos un poco a salto de mata. Porque muchas veces me pasa que me encuentro con escritoras que me dicen, no, quiero autopublicar 3 novelas este año, pero llega noviembre y no autopublicaron ni una, porque no había realmente un objetivo en firme. Que a lo mejor no lo había, pues porque no le interesaba realmente autopublicar. Eso también hay que ver realmente qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero claro, con un objetivo, al final si tú te propones, pues el mes de, yo qué sé, junio quiero tener autopublicada la novela, poco a poco ya vas a ir creando, vale, pues este día tienen que irse para los cero, este día tiene que irse para corrección, tengo que reservar con la correctora, este día tiene que irse para maqueta. Al final es una forma también de tener estructurado, tampoco hay que ser exactamente, quiero decir, tampoco hay que seguirlo al pie de la letra, pero sí que al final te va creando como una pequeña, no sé, necesidad de ir cumpliendo esos pequeños plazos para llegar. Si a lo mejor esa persona no autopublica en junio, pero autopublica en julio, que tampoco está mal. Y no me acuerdo qué más me habías preguntado, perdón. ¿Y qué recomiendas si no se llegan a cumplir los objetivos que te has puesto a principio de año o a final de año para el año siguiente? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentarnos pues, a ese, pues a eso? A ver, es fastidiado, porque al final quieres autopublicar 3 novelas, llega octubre, no las autopublicaste, pues yo ahí lo que siempre recomiendo hacer es un balance de por qué no lo pudiste hacer o si a lo mejor fuiste excesivamente optimista a la hora de ponerte esos retos. Es igual que en el nano, al final si no llegas a las 50.000 palabras y llegas a las 20.000, ¿por qué pasó eso? ¿Fue porque a lo mejor tú podías escribir máximo 20.000, entonces lo cumpliste? ¿O fue porque realmente no priorizaste esa escritura? Pues aquí un poco igual. Si fue porque no priorizaste ese objetivo, puede ser que o no te ilusione, que puede ser, que al final he trabajado con escritoras que me decían que querían autopublicar y lo que querían era publicar con editorial. Entonces, al final no había una ilusión detrás. O a lo mejor que fuiste demasiado optimista diciendo, pues voy a autopublicar X novelas y no eras capaz porque no tenías ese tiempo o no tenías los recursos, porque muchas veces pasa también, ¿no? Que quieres autopublicar, pero no piensas que tiene pues ciertos gastos detrás de corrección, de maqueta, de portada y claro, ahí te bloqueas. Yo creo que son, y sobre todo también, perdón, en relación a lo anterior, que me acordé ahora, también creo que es importante tener una planificación para llegar a acuerdos con estos profesionales, porque al final, si tú tienes claro cuándo quieres publicar, tú ya reservas fecha con tu correctora y con tu maquetadora y ya no, digamos que no hay descuadre de fechas. Hay correctoras que tienen un montón de lista de espera, maquetadoras que también, entonces al final es una forma también de facilitarte el trabajo tú y facilitárselo a ellas. Esto de hecho a mí me ha pasado con una ilustración que quería que me hicieran para una portada y me topé con esto que yo no me había planteado jamás, que había lista de espera para la ilustradora. Entonces creo que es súper importante esto que estás diciendo y para las correctoras que también, Alba también lo sabe porque también corrige que necesitáis planificaros el año. Mucho. Al final, sí, de hecho, aún así me ha pasado también ahora con la ilustración, porque para el segundo libro de Hija de la Muerte yo quería meterle ilustración de, bueno, un mapa, y claro, ya creo que no da tiempo.
Es que muchas veces también se nos ocurre en el último momento y pues bueno, Sí, hay que probar suerte, oye, que nunca se sabe. Exacto, exacto. Hay que tener también un pequeño espacio para la flexibilidad dentro de esa planificación y bueno, y si surge, surge. A mí me gustaría, Lidia, hay una cosa que a mí me inquieta, a mí me agobia mucho en la época actual en la que vivimos, que hay muchísima información de todo en redes sociales. Y con la planificación ocurre lo mismo, hay un montón de publicaciones respecto a planificación. Entonces, yo que creo que eres una persona bastante reflexiva, me gustaría saber si has reflexionado sobre 3 mitos que nos puedas decir que son falsos respecto a la planificación, que tú hayas encontrado a lo largo de estos años de formación. O al menos uno que digas, esto a mí me lo han vendido como que es planificarse bien y después yo me he encontrado que no es así. ¿Encuentras algún mito de esto sobre planificación? ¿Planificación de escaleta o de planificación de año? En cualquier aspecto, de escaleta o de año. A ver, sí que es verdad que se dice mucho, esto no es que sea un mito o no, pero no, que lo escucho muchos mentores, ¿no? La importancia de tener como toda la novela planificada, 100% planificada, y yo creo que eso no es así. O sea, bueno, creo que ya lo he comentado. Realmente yo creo que cada uno tiene su forma de organizarse, ¿no? Y que muchas veces el exceso de planificación nos bloquea, nos hace entrar en bloqueo. Entonces, supongo que ese tipo de comentarios vienen de gente que es súper mapa, es muy mapa o a lo mejor no es escritor y no tuvo que enfrentarse nunca realmente a, no sé, a ponerse desde la otra perspectiva, ¿no? Yo creo que planificar absolutamente todo, hay gente a la que le funciona. Yo trabajé con alguna chica que es muy, muy mapa y que incluso a mí me abrumaba todo lo que ella planificaba. Porque decía, pero ¿cómo puedes planificar hasta el más mínimo? Y en la novela aparecía todo escrito. Me parecía alucinante. Y es una capacidad muy buena si eres capaz de hacerlo, pero yo, por ejemplo, no puedo planificarlo todo o entro en bloqueo. Y eso es algo que sí que veo muchísimo en mentores, ¿no? Que comentan la importancia de planificarlo todo al dedillo. Yo creo que cada una pues tenemos también nuestro ritmo y si eres muy, muy, muy brújula, tienes que planificar poco, muy poco. Vale, o También sea, eso que es adecuar algo un poco los consejos. claro, y también es algo que tendrían que tener en cuenta los mentores, no solo los escritores, sino los mentores también saber con qué tipo de escritor están trabajando, porque al final pueden desmentorizar en vez de mentorizar. Efectivamente, yo cuando hago mentorías de escaleta me voy fijando muchísimo en la cara que ponen cuando llegamos sobre todo a lo de personajes y cuando veo que ya les va a explotar la cabeza digo, paramos aquí. Paramos aquí y dejamos la reunión, te lo piensas y si te apetece hacerlo lo hacemos el próximo día y si no, no lo hacemos. Porque al final si veo que van a empezar a odiar a ese personaje no me interesa. Claro. Ahora hay que afrontarlo desde otra perspectiva porque bueno, hay muchas perspectivas al final de afrontar una escaleta. Es cierto que siempre se plantea la más completa, de buenas a primeras, y pues ya se va tanteando, ¿vale? Pues no te interesa. Y yo, de hecho, yo borro las cosas. Digo, esto no es para ti fuera, porque me doy cuenta que no, que la va a abrumar. Y en cuanto a la planificación anual y demás, sí que también un poco lo mismo, ¿no? La importancia de planificar anualmente todo tu año y demás. Nos funciona a algunas, a mí no me funciona. No sé por qué dije no, es porque a mí no me funciona. Yo sí que suelo planificar un poco, pues eso, las publicaciones que quiero hacer, pero muy a vista de pájaro y luego trimestre a trimestre es cuando lo bajo. Porque anualmente, como mucho, pues puedo decidir cuándo me quiero tomar vacaciones y si quiero trabajar los domingos o no, pero ya está. No soy capaz de planificar otras cosas. Sí que es cierto que hay gente a la que le funciona súper bien y que planifican todo el año, pero no creo que sea la única forma de planificar. De hecho, mucha gente planifica de semana a semana y le va genial. Sí, en alguno de los congresos de novela romántica, de los que hubo online para escritores, me acuerdo que Lorraine Coco dio una charla y ella era súper minuciosa, o sea, ella sabía cada día cuántas palabras iba a escribir ese día durante todo el año. Muy loco. Me va a explotar la cabeza. Por eso, o sea, realmente a ella le funciona súper bien, es una escritora súper ventas, que vamos, es una maravilla, pero no a todos nos funciona. Claro.
Y hay un concepto que has nombrado un par de veces y que nosotros ya habíamos visto en tus redes sociales, y es que dices que ayudas a escritoras de romance a escribir desde la calma y sin bloqueos, apoyándose en la escritura cíclica. ¿Nos puedes contar en qué consiste esto de la escritura cíclica? Pues, a ver, yo como trabajo fundamentalmente con escritoras, con mujeres, una de las cosas que más me fui encontrando son bloqueos, sobre todo por no estar en el momento ideal para escribir esa escena. Como os comentaba antes, por ejemplo, pues con una escena muy, muy sentimental, si estás en una fase de tu ciclo que no eres capaz, que no te fluye, pues una escena pues muy sentimental, una escena erótica, pues hay momentos, cada una tenemos un momento diferente, no tiene por qué ser siempre el mismo, para todas me refiero. Pues al final eso acaba generando bloqueos, como os comentaba, ¿no? Yo estuve meses con una escena pues que no era mi momento, está claro. Y lo que fui descubriendo poco a poco es que haciendo pequeños saltos de, vale, no es el momento de escribir esta escena, pero mi cuerpo me pide escribir una escena de acción o una escena de humor, depende del tipo de novela, los bloqueos al final acaban como desapareciendo, como siendo un poco menos losa. Porque no escribes la escena que querías escribir, pero estás escribiendo otra cosa, sigues escribiendo. Entonces, a lo mejor, si estás acostumbrada a escribir 10.000 palabras a la semana, 5.000, las que sean, y de repente te encuentras ante un bloqueo y escribes 0, eso es terrible. Pero sí, porque al final mentalmente es terrible para ti. En cambio, si saltas a otra escena que te fluye más y en vez de escribir pues las 10.000 escribes 7.000, pues tampoco fue para tanto el desastre. Y sí que fui notando poco a poco que ajustándonos un poco a lo que cada una necesita en cada momento del mes, eso se va desvaneciendo un poquito. Es cierto que hay algunas que no tienen bloqueos nunca, van bastante fluidas, pero hay a mujeres a las que nos afecta mucho y tenemos muchos desajustes en eso de que de repente quiero escribir una escena de acción y es que no me sale y es que la tengo clarísima pero no me sale y estoy súper emocional y vale, pues es el momento de escribir una escena emocional. Y si tenemos una escaleta, sabemos más o menos a dónde queremos llegar y qué escena emocional nos vamos a encontrar. A veces también me pasa que me encuentro en mentorías este tema de bloqueo, sobre todo con escenas eróticas. La escena erótica es como el bloqueo generalizado. No es que no soy capaz de escribirlas, que no me fluye, sáltala. Salta al día siguiente. Y cuando el cuerpo te lo pide, te lo va a pedir, porque te vas a acabar dando cuenta, porque es una escena que al final va a estar en tu cabeza y vas a decir, vale, es el momento. Y lo que a lo mejor no te salía en 4 o 5 horas delante del ordenador con la pantalla en blanco, te sale en 1 hora. Y eso es algo pues, que estoy empezando cada vez a trabajar más y sé que a algunas les cuesta un poquito, porque indagar a veces en el ciclo cuesta un poquito. Es como un tema un poco tabú, pero sí que ya empiezan como a fijarse un poquito más. Vale, pues ¿qué me apetece escribir hoy? Y ya simplemente con saber qué te apetece escribir hoy, qué escena te imaginas hoy, ya estás aprendiendo mucho de ti. En ese momento, pues en este momento que estoy en esta fase del ciclo, pues estoy ovulatoria, ¿cómo me siento? Pues me siento de esta manera, estoy preparada para escribir X escena. O sea, yo creo que es una forma de autoconocimiento también. Y yo la verdad que lo llevo aplicando varios años y cada vez lo veo más en mentorías. Me encuentro muchos bloqueos por ese tema. Y es un concepto del que no se habla nada, porque yo es la primera vez que lo escucho y le veo muchísimo sentido. Yo por lo menos me siento muy identificada. Sí, me parece muy interesante. Es que nos pasa mucho más de lo que creemos, porque al final, sobre todo, yo también era de escritura lineal, 100% lineal, y por eso cuando llegaba un punto en que me bloqueaba, decía, pues ahí me quedo, ¿no? Ahí me quedo, y me quedaba ahí en esa escena y cada vez me frustraba más. Y pues gracias a ese bloqueo y de haber superado ese bloqueo, de hecho fue, si no me equivoco, cuando lo descubrí realmente fue gracias al primer nano que hice, que había tenido un día desastroso de estos días para el arrastre y solamente tenía una escena realmente dramática en la novela, es una comedia romántica, pues tenía una dramática. Y dije, es mi momento, tengo que escribir esta escena. Y me salió, me fluyó tan bien, cuando a mí las escenas dramáticas no me fluyen nada, me cuesta muchísimo, que poco a poco me fui dando cuenta que tenía que buscar ese momento. Lo que no era consciente era que era cosa de mi ciclo. Yo pensaba que era cosa de que yo me encontraba pues triste un día y que bueno, que también puede ser. Al final las emociones no dependen solo de eso, pero bueno, sí que al final nos ayuda mucho.
Y ahora que estás hablando de escritura y como te has presentado como escritora de novela romántica, nos gustaría que nos contaras un poco el último libro que has publicado, si es de novela de comedia romántica, y un poco qué podríamos encontrar en este libro. Pues acabo de terminar, hace un año terminé la segunda edición de mi primera novela publicada, porque sentía que no me estaba representando para nada, no me sentía para nada orgullosa de ella, la pobre, la tenía ahí abandonada, no la promocionaba. Y dije, pues nada, una segunda edición, y es una segunda edición muy, muy potente, la cambié por completo, básicamente. Y la voy a lanzar, la publico el día 26 de noviembre. Todavía no dije ¿Cómo fecha. se llama? 26 de noviembre. Virtualmente perfecto. Y es comedia romántica. Y es una novela de... Me cuesta un montón hablar de mis novelas. Igual que de mí me cuesta, pero de mis novelas me cuesta todavía más presentarlas. Es una comedia romántica entre dos periodistas. Él escribe bajo seudónimo, es un periodista reconocido, pero bajo seudónimo. Y ella es una periodista que escribe en un periódico, que publica en un periódico local. Y está platónicamente enamorada de Edward Parker, que es el periodista que escribe bajo seudónimo. Se me da súper mal, lo siento, hablar de mi novela. Y por casualidades de la vida, Edward, que es Daniel, que es el protagonista, termina volviendo a su ciudad natal, que es Madrid, y acaba trabajando en el mismo periódico que Elisa. ¡Hoy el conflicto! Saltan chispas. Y se convierte en su jefe. Y ella sabe que es la que se merece ascender, y pues hay ahí bastante conflicto por todos lados. Por un lado está el amor platónico que siente por Edward, por otro lado está el tema de Daniel, y que Daniel no tiene ni idea de que ella es la que está enamorada de Edward, ni nada de eso. Tiene como dos tipos de contacto. El contacto virtual, porque ella se pone en contacto con Edward, y el contacto físico, que es Elisa y Daniel. Me encanta. Qué interesante. Se me da súper mal, lo siento. Lo has hecho súper bien, yo me he quedado con ganas de leerlo. Sí. Y bueno, dime. Digo, que es increíble lo poco que nos cuesta escribir una novela y lo mucho que nos cuesta hablar de ella o hacer la sinopsis. Es que condensar tantas palabras en tan poco es que cuesta mucho trabajo. No sé cuántas sinopsis hice y cuántas sinopsis les mandé a mis cero, en plan, a ver cuál creéis que representa más la novela. Ya tienen que estar hartas de mí. Tendría que haber una profesión dentro del mundo de la literatura, aparte, que fuera solo escritor de sinopsis y se dedicara a eso. Bueno, realmente creo que sí, que hay que sí que es una profesión. Hay gente que lo hace. Sí, es un talento natural, porque otra cosa no me explico. Sí. Efectivamente. Y bueno, ahora que hemos empezado a hablar de libros, toca comentar, que aquí solemos hacerlo, qué estamos leyendo ahora mismo. Yo estoy leyendo la novela de Tuyo a través del tiempo, de Sisi Catalá, que es vecina nuestra de Cartagena, que es un libro que tenía en mi pila de pendientes desde, yo creo que la Feria del Libro de Murcia del año pasado, que es cuando participó en la mesa redonda, ¿verdad? Y la verdad es que me está sorprendiendo bastante, porque yo no soy muy lectora de novela histórica. Me cuesta mucho entrar en la trama, y según el vocabulario que se utilice, pues se me suele hacer un poco pesado, porque soy más de contemporánea y cosas más ligeras, ¿no? Pero en este caso, al llevar la premisa de los viajes en el tiempo y ser la protagonista del presente que viaja al pasado, pues ella habla, se relaciona y se comporta como lo haría en una novela contemporánea, y que es a lo que estoy más acostumbrada a leer, ¿no? Y por eso, la verdad que me está gustando bastante. Y además es que si conoces a Sisi, es que literalmente la protagonista es ella. O sea, yo en mi mente la protagonista tiene su cara y habla como ella y se mueve como ella. ¿Qué estás leyendo tú, Lidia, ahora? Pues yo ahora mismo estoy leyendo poco, la verdad. Estoy leyendo Hasta que la mafia nos separe, de Lucero Gil, que de hecho es una novela que corregí, pero que no es lo mismo. Tú sabrás que no es lo mismo leer una novela cuando la corriges que cuando te llega casi y la lees en papel. Sí.
Y la verdad que la estoy disfrutando mucho más, porque la verdad es desde otra perspectiva. Es una novela, pues eso, de mafia, pero bueno, la primera parte no tiene excesivos toques de mafia, tiene muchísimo romance, que pues al final es lo que a mí más me gusta, desde luego. Y tiene toques de humor, la verdad que es una novela muy divertida. A mí me está encantando, la verdad. Y eso que, ya digo, la leí como correctora y no la disfruté ni la mitad de lo que la estoy disfrutando ahora. Y también estoy leyendo, a medias, No es amor, también. ¿Cómo se llama la autora? No me sale el nombre. ¿La de Ali? Sí, exacto, sí. Iba a decir la portada rosa. Exacto. Sí, la tenemos la portada todas en la mente, es verdad. La estoy leyendo un poco paralelo, como la de la mafia ya la leí, pues estoy como compaginándolas un poquito. Pero bueno, esa Pues yo tengo ahí pendiente la de la hipótesis del amor, que me apetece mucho leérmela, pero la tengo pendiente porque ahora estamos inmersas en la lectura de los manuscritos de un premio literario que tenemos en conjunto, la Asociación de Escritores Murcia Romántica, con Nómadas Books, y la verdad es que Alba también está inmersa en este fregado. Pero es verdad que me está costando me está costando mucho trabajo hacer la lectura de los manuscritos que nos llegan y compaginar otras lecturas de ocio y eso, pues ahora mismo no doy para más, no estoy leyendo nada más, solo eso. Es muy difícil, a mí me pasa también. Cuando tengo un montón de trabajo, sobre todo lecturas, es que al final yo creo que la mente ya se da por satisfecha y dice, ya leíste suficiente, ya puedes descansar. Y eso que al final disfrutamos un montón leyendo, ¿no? Pero pues también hay que hacer otras cosas. Y yo creo que es eso, que la mente ya dice, ya está, ya por hoy. Sí, totalmente. Pues sí. También tenemos la costumbre por aquí de que nuestra invitada nos recomiende una novela que considere imprescindible para las lectoras de romántica, ¿no? Bueno, de romántica o de cualquier otro género porque te haya impactado especialmente y creas que todo el mundo debería leerla al menos una vez en la vida. Uf. Qué difícil. Es que diría muchas, la verdad, como todo el mundo, supongo. A mí una novela que me gustó mucho es de una autora autopublicada. No sabría definirla como romance, pero tiene romance detrás, mucho romance, pero quizá no es el género principal. El misterio de la caja verde, de Beatriz Fiore, me gustó mucho. Quizá es de mis novelas favoritas. Y es que hay muchas. Te puedes quedar con esa. De hecho, yo no la conocía, la vamos a dejar luego en los enlaces del programa para que la gente también la conozca. Es una novela muy bonita, tiene una segunda parte también, que él viaja a París. Es una novela muy tierna, escrita también, pues eso, tiene una prosa muy poética y es que es muy bonita, ¿no? Es que no sabría definirle un género porque sí que tiene una parte de romance, sobre todo pues tiene una parte un poco más histórica, no recuerdo ahora mismo en qué año, pero bueno, en la dictadura franquista, no recuerdo ahora mismo en qué año se desarrolla, y después tiene una parte más actual, que va como entremezclando. Y la parte histórica sí que tiene pues un toque más romántico y así como más tierno, y la parte actual es un poquito más divertida y como que va compaginando muy bien esa sensación de angustia o de incluso también de la época, ¿no? que te provoca ese tipo de escenas, a la risa de situaciones actuales mucho más divertidas en familia y demás. Es una novela que se la recomendaría a todo el mundo. Me gusta porque creo que es la primera novela autopublicada que nos recomienda una invitada en el podcast. Es cierto. Creo que sí, ¿verdad, Judy? Entonces, sí. Me gusta porque también queremos darle visibilidad no solo a las novelas de editorial, que pues ya tienen bastante visibilidad, la verdad, la mayoría, en su mayoría habrá que no, pero bueno. Así que, genial. Para poner el broche final al capítulo, nosotros siempre preguntamos un consejo para escritores a nuestros invitados. Entonces nos gustaría que nos dijeran, nos has dicho un montón de pistas a lo largo del episodio, pero como el broche final, ese secreto estrella que a ti te ha funcionado o que crees que puede funcionar para escribir una novela, y si quieres lo enfocamos al nano. Un secreto estrella para escribir el nano y llegar a buen puerto. Pues para mí el secreto estrella en general es el autoconocimiento.
saber, pues eso, conocernos a nosotras mismas, saber en qué momento vamos a escribir más, en qué momento escribimos menos, en qué momento sufrimos bloqueos y por qué los sufrimos. Si nos autoconocemos nosotras y sabemos cómo vamos a reaccionar en cada momento, sabemos superar eso, sabemos superar un bloqueo, sabemos animarnos cuando tenemos un parón de escritor, ¿no? Porque al final es normal, para mí es normal empezar lento, pero si no lo sé, pues me frustro porque no soy consciente de que para mí es normal llevar 3.000 palabras cuando otros llevan 10.000. Y yo creo que para mí el autoconocimiento es vital, y también pues lo que hablábamos para superar, o sea, para escribir determinadas escenas en determinados momentos. Si tú te autoconoces, eres consciente de que no es tu momento porque no te está fluyendo, en cambio paras y lo retomas en otro momento y esa escena fluye muchísimo mejor sin necesidad pues de hacer una edición posterior mucho más tediosa. Muy buen consejo. Pues muchísimas gracias, Lidia, por acompañarnos hoy y compartir este ratito tan interesante con nosotras. Creo que, como ha dicho Judy, que nos vamos con una batería de consejos y trucos para afrontar tanto lo que queda del nano como nuestra escritura a lo largo del año y de nuestra carrera como escritora. Así es que muchísimas gracias. Me alegra que os haya servido. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Y gracias a ti también, querido oyente, que nos estás escuchando al otro lado, que nos regalas un ratito de tu valioso tiempo para poder compartir estos desayunos tan ricos con nosotras. Te recuerdo que puedes encontrar a nuestra invitada en redes como @soylidiachas, la primera I de Lidia con Y, a mi compi Alba Cayuelas como @Alba Cayuelas y a mí como @RombaJudyRomero. En la descripción del capítulo, como cada día, dispones de todos los enlaces a lo que hemos ido mencionando. Nos escuchamos el próximo viernes, como siempre, a primera hora para empezar el día con mucha energía. Y recuerda que el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, miente.